como les decía, el proceso y toma, lee el código COBOL y lo interpreta. Hay ciertas reglas, digamos, de interpretación del código, entonces, por ejemplo, que ignora los primeros 5 campos y que los campos, cada uno, ciertos campos van a ser interpretados con un nombre diferente, o van a ser traducidos con un nombre diferente, como por ejemplo Identification Card, y normalmente se usan palabras o verbos en inglés, sustantivos en inglés para representar cada uno de los elementos. Entonces estábamos en el proceso de cómo él interpreta cada campo. Entonces, la cédula, que es el Identification Card, es un PIC X de 20, entonces es un string de 20. El respan es un número de 4, entonces acá está respan, es un PIC 94, y luego está el vector de 15. Entonces en el vector de 15 él lo hace de esta forma. Pero resulta que el COBOL además tiene alguna lógica específica. Como ustedes saben, estos son pantallas negras, lo que llaman pantallas negras. Entonces, cuando un formulario de estos se pinta, porque esto que estamos viendo en COBOL es un formulario, es algo que podemos ver en un formulario. Cuando un formulario se pinta, tiene la limitación que el formulario se pinta en una pantalla de 80 columnas por 24 filas. Entonces, 80 por 24 es la pantalla negra, normalmente. Hay algunas pantallas un poco más grandes, pero lo típico es que sean de 80 columnas por 24 líneas. Entonces, por ejemplo, 15 repeticiones, ese vector de 15 significa que va a mostrar 15 localizaciones, o sea, 15 fincas de las que la universidad tiene registradas, va a registrar esas 15 fincas. Y entonces, a partir de ahí, digamos, va a tener una pantalla a continuación. Es decir, si hay un propietario que tiene más de 15 fincas dentro de la dentro de la municipalidad, entonces él va a tener que tener un mecanismo para decir, hay más. Entonces, para eso existe este campo que se dice PA sigue, sigue. Sigue va a tener una S si hay más caracteres, si hay más. Entonces, también en este caso tiene el campo detener. Entonces tiene el sigue y el detener. Sigue, dice, si es una S es porque tiene que seguir. Ahí, digamos, muestra los primeros 5, pero hay que continuar en la pantalla, darle la siguiente pantalla para que nos traiga las siguientes 5 y así respectivamente. Entonces, el GPAX, el microservicio del GPAX, cuando interpreta este código COBOL, obviamente con algunas reglas que nosotros ya le introdujimos, entonces él dice, ok, puedo basarme en sigue o puedo basarme en detener. En este caso dice, ok, sigue es un string de 20, detener es un número de 1, y dice until, y este dólar hace que sea un campo reservado. Es decir, si termina en dólar es porque tiene una interpretación. Entonces, until es eso. Un hasta que detenerse igual a 0. Entonces, esto está expresado en JavaScript, pero se refiere al campo, a este campo. Entonces, con esta información, el GPX sabe que este es un bloque que está en una pantalla negra, que tiene una identificación, un nombre, un código de respuesta de la pantalla y un vector de 15 posiciones con el número, la localización y la cantidad de trimestres que debe. Y luego, después del vector, viene un campo sigue, una señal de sigue, una señal de detener, y luego dice, deténgase cuando detener sea igual a 0. Y repita, ¿qué repita? Propiedades. Entonces, ¿qué va a hacer él? Cuando le digan, vaya a traer la información de un cliente, él va a mandar a la pantalla negra
va a llegar a esa pantalla negra y va a decir, quiero la información de este identification card, de esta cédula. Y la cédula le muestra, y digamos que le muestra 4 registros y le dice detener igual 0, o sea, detengas, es decir, ya no hay más registros. Entonces, él va a decir, son 4 registros y nada más. Pero si la cédula que le estoy dando tiene más de 15 registros, él va a decir, en el arreglo vienen 15 registros y además detener no es igual a 0. O más bien, sí, detener no es igual a 0. Entonces, si detener no es igual a 0, seguimos. Quiere decir que toma esos 15 registros y lee otros 15 y todos los que sean hasta ir, es decir, él va a ejecutar la pantalla negra la primera vez y como le dicen que no se detenga, entonces va a decir continúe, continúe, continúe hasta que se detenga. O sea, va a hacer una búsqueda exhaustiva en esa pantalla para obtener, digamos, hay clientes que tienen hasta 800, 900 propiedades dentro del municipio. Entonces, él va a obtener toda esa información y esto lo hace simplemente en forma automática. Esto es una forma también de automatización, porque en las pantallas negras viene de uno en uno y el usuario típicamente tiene que decir, digamos, cuando ve la pantalla, ve los registros, ve que hay más y entonces se va al final de la pantalla y como ellos lo dicen, transmite, es decir, le da una tecla para que la pantalla continúe en la siguiente. La pantalla se despliega de nuevo y él vuelve a hacer ese proceso. Entonces, ese proceso de estar diciéndole continúe, 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 el Gpax lo tiene totalmente automatizado acá. Entonces, ya cuando le decimos esto, las pantallas tienen continuación y el punto o la regla para que se detenga es esta. Así que hágalo. Entonces, ¿él qué hace? Cada pantalla va a repetir la identificación, el nombre, el código respuesta y todos los campos. Pero él va a repetir o va a acumular, por así decir, solo las propiedades. O sea, solo este ítem. Entonces, al final de cuentas, eso vamos a tener con el, eh, con el MGC. Digamos, vamos a poder operar todo el sistema, digamos, como un microservicio. Entonces, ya no nos va a interesar si la pantalla negra solo puede mostrarnos 15 registros. Es decir, si el cliente tiene 800 registros, los va a traer sin problema. Que es lo que al final de cuentas queremos, hacer como una capa de abstracción y decir, no, tráigame las propiedades de este cliente. Entonces, eso es lo que se logra por ahí. Entonces, eso es lo que quería mostrarles un poco de la interpretación y de cómo nosotros empezamos, porque esto lo empezamos a hacer hace tal vez unos 25 años. Empezamos a interpretar código COBOL para poder generar instrucciones a este microservicio para que pueda interoperar con COBOL. Entonces, con esto hay un paso clave y una pregunta de examen. ¿Cuándo el GPX empezó a interoperar? ¿Cuándo el GPX empezó a transformar código, a hacer la transformación de código? Desde el principio. Desde que se creó el GPX, hace más de 25 años, tuvimos que interpretar código para poder interactuar con esto, porque las pantallas negras normalmente de esta, y por ejemplo si nos vamos a RPG2 o a Oracle Character o Informix Character o un Data General, cualquiera de esos equipos viejos que usaban una pantalla negra, van a tener un código que nos permite interpretar la pantalla, es decir, que nos va a decir qué campos están en la pantalla y cómo están estructurados. Entonces, desde ahí empezamos un poco con este proceso. Entonces, dicho esto, digamos que vamos a ver cómo funciona, digamos, este microservicio ya siendo usado dentro del proceso. Vamos a verlo por acá.
de contratos alarma, no. Tiene, vamos a usar más bien bueno, aprovecho un poco que estamos acá. Esta es la infraestructura que tenemos digamos, en la Municipalidad de San José. En el GPX, los diagramas también los podemos usar para documentar. Entonces, por ejemplo, acá está la infraestructura que montamos hace un tiempo. Creo que ya es diferente ahorita. Ellos están en la nube, pero inicialmente tenían recaudadores externos, que eran los bancos, su plataforma de cajas y el San José en línea, que son dos cosas. Es una página web que también está en kioscos. Y todo eso se canaliza a través de un web gateway, que es un Nginx, y este va a tres instancias, tres dockers de GPX que usan Mongo como motor de persistencia, y esas tres instancias van al SQL Server y al sistema Vault. Entonces, más o menos este es una cómo fue desplegado originalmente el GPX en la municipalidad. Así fue como se instaló hace unos 15, 20 años, no recuerdo exactamente la fecha, pero ese es el proceso que tiene ahí. Entonces, digamos que de alguna forma, no, consultas generales, no. Pena, es que no había preparado esta parte. Y olvidé cómo el documento, cómo se llama la transacción que usa el proceso. Pero bueno, digamos que podemos pensar ya sé qué es lo que pasa, perdón. Entonces, bueno, dentro de este proceso, digamos que a nivel del GPX, hay algunos elementos, a ver, vamos a ver, consulta histórico. No, bueno, veamos. Consulta contribuyentes por finca. Bueno, acá podemos ver algo. Ok, dentro del proceso, digamos, de la municipalidad, lo que es el pago general de contribuyentes, es un proceso que no existe en las pantallas negras, es decir, un proceso que eh, el, mediante el cual el cliente puede decir, yo quiero pagar todo lo que debo en la municipalidad, sin importar, es decir,
sin importar cuántas fincas tengo, sin importar esas fincas qué servicios o qué impuestos pagan, si tengo patentes comerciales. Quiero pagar todo, absolutamente todo el proceso. Entonces, lo que hicimos acá fue consolidar en una consulta deuda contribuyente, se consolida todo ese proceso. Entonces, el sistema hace digamos, la consulta y efectúa digamos, la sumatoria de todo lo que debe el cliente. Y luego, si el cliente está dispuesto a pagarlo, el monto total, hace lo mismo con el pago de la deuda contribuyente. Este es un macro proceso. Y finalmente, registra el pago. El pago se registra en una bitácora donde se genera todo lo que se fue generando, digamos, dentro del proceso. Entonces, en este cambio, digamos, del proceso, es muy importante entender que la interoperabilidad, digamos, del GPX nos lleva no solo a poder comunicar los sistemas que ya existen entre sí, sino que también podemos crear y avanzar en nuestro negocio sin depender de lo que tenemos en los sistemas en background. Es decir, en este caso la municipalidad ni siquiera soñaba con decirle al cliente, usted puede pagar todo lo que usted debe en un solo movimiento, en una sola transacción. Porque, como les digo, hay clientes que tienen 800 fincas. Entonces, era muy difícil para ellos poder pensar en una transacción que consolidara todo, sobre todo pensando que ellos tienen el desarrollo sobre un COBOL que funciona como una pantalla negra, que tiene un límite de 80 por 24 caracteres y que pues tiene todo un tema de fondo ahí fuerte. Entonces, parte de lo que el GPX ayuda es a hacer más simple, mucho más simple el proceso para el usuario y poder desentendernos de las limitaciones que puedan imponernos los sistemas que tenemos actualmente. Entonces, esa es una ventaja enorme, la posibilidad del GPX, que nos ofrece el GPX Builder, de desacoplarnos completamente de los sistemas actuales y utilizarlos para producir, utilizar, digamos, su funcionalidad para producir un nuevo modelo de negocio. En este caso, eh, que el cliente pueda pagar, pueda decir cuánto debo de las 100 propiedades que tengo, cuánto debo, cuánto. Entonces, el GPX hace una sumatoria, hace varias consultas en escala para poder obtener el total de esas propiedades y mostrarlo en un solo recibo. Y decirle al cliente lo que usted debe son, no sé, X cantidad de dinero. Y si está de acuerdo a pagar, paga y le emite un recibo que está al día con todas sus propiedades. Cuando en este caso, okay, adelante. Jorge, Sí, eh, buenos días antes que nada. Yo tengo pues una consulta. Estuve viendo, ahorita me dices que transformó código de COBOL, pero asumo que también puede transformar código de RPG. Lo que me di cuenta es que cada proceso lo hace un microservicio. exacto. O sea, Cada uno de por ejemplo, si te, ya, o sea, si yo pongo en un perform que si es COBOL o en una subrutina, si es RPG, si digo aquí voy a calcular los intereses, entonces me genera un microservicio por cada proceso o por cada cálculo. sí, digamos Esa es que, la pregunta exactamente. sí, exacto. Digamos que en este caso particular, digamos, eh, del, del COBOL, digamos, hay una parte que son los AINSPEC, que es la interfaz que él define para COBOL. Eso solo existe para COBOL, pero los servicios, él dice, Bienes consulta, dice, voy a usar la pantalla BWC. Entonces, consulta bienes, la consulta de los bienes de un cliente, la hace con este microservicio. Y este microservicio se traduce, en este caso, en una pantalla de entrada
y esa misma pantalla de salida que puede tener continuación, como lo vimos. Y cada uno, entonces, cada uno de estos elementos, ¿no? Y ustedes ven, el código es pequeño, pero digamos, esta información le sirve al GPX para saber que primero es un Unisys, es un sistema Unisys con link, o sea, es un COBOL. Entonces, aquí es importante escoger de esta lista los elementos digamos, lo que voy a interpretar. Entonces, le dice, ok, es un COBOL. Ah, es un COBOL. Entonces, el COBOL tiene que venir en términos de el nombre del servicio, el input y el output. Pero el input en este caso está representado acá abajo. Entonces, cuando aquí, por ejemplo, ahí dice cuántos periodos debe. Entonces, cuando yo hago una consulta de bienes, normalmente la pantalla me mostraba 10 registros. Los últimos 10 o los 10 trimestres más viejos que debe el cliente. Entonces, aquí hay una complejidad adicional. Es decir, no solo el cliente tiene varias propiedades, sino que las propiedades tiene que pagarlas por trimestre y puede que tenga trimestres vencidos. Y hay gente que tiene 3 años vencidos, y lo llaman a cuentas, le llaman a que pague y viene a hacer todo eso. Pero respondiendo a tu pregunta, sí, cada uno de estos elementos representa una automatización sobre la pantalla negra. Entonces, por ejemplo, este bienes consulta va y obtiene todos los, digamos, todos los pendientes, todos los montos pendientes que tenga un bien, una finca, a través de esa pantalla. Y si tiene que continuar, como lo vemos, si tiene que continuar hasta que, hasta que sigue sea diferente de no, o más bien mientras sigue sea diferente que no, entonces él va a continuar. Es decir, ahí él simplemente lo que va a hacer es lo que les expliqué al principio, trae la pantalla y lo ve. Pero al final de cuentas, cuando yo voy a ver bienes consulta, por ejemplo, si yo voy a hacer el ejercicio de crear un nuevo proceso. Entonces, digamos que bueno, no importa, olvidemos de eso. Entonces, porque esta pregunta es muy interesante. Service Task. Yo le digo a esta que es un servicio. Entonces le digo, ok, este es un servicio sobre el Unisys. Este es un servicio de, estábamos viendo, bienes consulta. ¿No? ¿Cómo se llama? Bienes consulta, sí. Este. Buscar bienes. Este. Entonces, cuando yo hago esto, lo interesante es ver que el input ya no es digamos, los elementos que tengo ahí.
definidos. Es decir, él hace una conexión al COBOL y se da cuenta qué es lo que hay detrás de BW. Entonces, y él va, y él lo examina y entonces me dice, ok, la entrada de bienes son todos estos campos. Entonces, y la salida de bienes son todos estos otros campos con el vector de propiedades y todo el elemento, incluso el while, el repeat, todo esto, él lo busca. Entonces, es muy importante esta consulta porque es vital para que ustedes entiendan cómo es que funciona el GPX. Para el GPX, los microservicios son como un envoltorio sobre el sistema actual, a través del cual le damos el nombre a un proceso, que este proceso bienes consulta como tal no existe en, digamos, en el sistema, no existe, no existe en el sistema de pantalla negra, lo estamos creando, pero al crearlo le decimos cuáles son las pantallas negras que va a usar para hacerlo. Y adelante tiene la descripción que cargó desde COBOL de esas pantallas negras. Entonces, ahí está toda la interacción, digamos, con el proceso. Entonces, al final de cuentas, ¿por qué decimos microservicios? Porque realmente el COBOL tiene cientos o tal vez miles de pantallas negras. Pero dentro del proceso de recaudación, este microservicio para recaudación tiene, mira, 64 menos 7, 57, 56 servicios, 58 servicios, es lo que estamos usando. Pero él tiene muchos más. Digamos, a nivel de COBOL tiene muchas pantallas. Si vemos, debe tener tal vez 1000 o 1500 formularios, digamos. Pero los que va a usar el microservicio son los que se usan específicamente para pagar, para consulta de deuda. Y entonces, aquí estamos creando un esquema mediante el cual este proceso crea un microservicio. Desde todo punto de vista es un microservicio, es decir, para el GPX es una entidad aparte que resuelve pequeñas consultas. Pero esas pequeñas consultas las está tramitando contra la pantalla negra y está haciendo todo este proceso. No sé si eso te, te, te queda claro, les queda claro, porque también para todos es importante esta respuesta. Sí me quedó claro, pero ahí, o sea, ya entrando más adelante, que ahorita no viene el caso, pero sí me preocupa que hay sistemas que tienen un solo programa que tiene 7000 líneas. Ahí sí hay que interpretarlo realmente, ¿no? Porque ya si son 7000, 8000, 10000 líneas, 15000 líneas, es complicado. Eh, sí, sí, pero realmente no es tampoco digamos, en este caso lo que interpreta es la definición de las pantallas, digamos, porque es lo que interactúa. Sí, ya el proceso de transformación de código tiene otra línea y se desarrolló en un aspecto diferente y digamos que hemos ido trabajando en un módulo independiente, digamos, que transforma código así a gran escala, pero digamos que lo que quería mostrarles es que aquí fue donde nació, es decir, interpretando las pantallas del COBOL, las pantallas del RPG, tuvimos que aprender, o el GPX debió aprender cómo interpretar esos COBOLs y cómo interpretar esos RPGs o los diferentes lenguajes que hemos ido trabajando en cada uno de los esquemas. Y eso es lo que, digamos, al fin de cuentas es importante en este punto, es decir, que hay una primera interpretación del código o transformación del código que lo transformaba en un metalenguaje, porque esto es un metalenguaje de microservicios. Entonces, ese metalenguaje de microservicios realmente es un JSON que define los servicios como un nombre y esos nombres son invocables, es decir, yo puedo, este es un microservicio, la definición de microservicio aplicada 100%, y cada uno de estos son los métodos que tiene ese microservicio. Y ahí tiene la entrada y la salida de cada uno. Ese es digamos que eso es el esquema. Entonces,
A nivel, digamos, conceptual, es muy importante los microservicios, porque los microservicios uno los crea cuando hace el setup del GPX en una institución, pero luego los usa y los orquesta y se olvida de ellos. Incluso hay muchos de los compañeros que han trabajado en la municipalidad y que nunca se han metido con estos servicios, nunca han visto detalle de esos servicios. Pero ellos simplemente saben que en la municipalidad hay una consulta de bienes, hay una consulta del contribuyente, una consulta general, una consulta de alarmas, no sé. Hay una serie de procesos que se pueden hacer y ellos simplemente lo que dicen es, eh, haga esto, digamos, cuando están orquestando el proceso, ya ahí no se preocupan por que lo hagan. Entonces, no sé si ustedes recuerdan, bueno, ya se nos fue el tiempo un poquito, pero si ustedes recuerdan, la vez pasada me hicieron una pregunta de qué perfil hay en el GPX. Entonces, ¿qué perfiles de desarrolladores? El que está aquí tiene que ser alguien que sepa de interoperabilidad, que sepa de cómo va a interactuar con el COBOL. No necesariamente tiene que saber COBOL, pero sí tiene que saber cómo va a interactuar. Y digamos que tiene un perfil de desarrollador. Él pone estos microservicios, los pone a punto y los deja listos para que funcionen. Y entonces un ingeniero industrial puede decir aquí, tráigame los bienes y haga con eso, y ahí va haciendo todo el proceso, va generando toda una lógica y toda una dinámica de cómo va a funcionar ese proceso. Entonces, pero realmente, ¿dónde está el secreto? Es en el microservicio, porque el microservicio es el que es capaz de interoperar con la aplicación que ya está. Y mucho de eso es inteligencia del GPX, digamos, ya es algo que no es particular. No sé si tienen por ahí más preguntas o algo, porque ya nos excedemos un poquito en el tiempo. Sí, una pregunta. De lo que yo entiendo, de la línea 8 en adelante, bueno, todas esas líneas son microservicios, ¿no? Porque me dijiste también de la parte de métodos. Sí, sí, digamos que digamos, el microservicio es Unisys. Y estos son Ah, Unisys, ya, los métodos que ya, resuelve ese microservicio. Entonces, ya, correcto, correcto, ya. Me dejaste claro, cuando me dijiste Unisys es el microservicio, el resto ya son métodos. sí, exacto, Excelente, exactamente. Entonces, perfecto, perfecto, Jorge. ujú. Yo creo que, bueno, por mi lado está claro, por tu lado, Javier. Bueno, aquí tengo una pregunta. A ver, vénganse para Dale. acá. Sí. Ya, Jorge, una pregunta rapidita. Con respecto a los procesos, veo que tienes modelado, ¿no es cierto? Modelamos el Ujú. proceso, por ejemplo, no sé, tú pusiste pagar toda la deuda del cliente. Eh, Hay un proceso, o sea, tú puedes anidar procesos, o sea, que un proceso, Sí, una cajita en un proceso sea eh, un ecosistema de otro proceso que ya tienes también ahí mismo en Gpax. sí, sí. Por ejemplo, aquí puedo decirle que es un call activity. Un call activity, entonces yo escojo los procesos, digamos, pago de deuda contribuyente, mira, está aquí, y yo voy a... Chévere, gracias. Ah, ok, perfecto, perfecto. Una consulta, Jorge, también. Cuando Sí, se ejecuta lo que puede ser que los procesos sean infalibles, ¿no? No, no todo, o sea, no puedo decir 100%, pero resulta que tú tienes, como tú dijiste, la parte del pago, que ujú, tenían que utilizar 6 pantallas para poder registrar, pero resulta que en la pantalla número 5 hay un error. ¿Existe una especie de rollback que se ejecuta automáticamente o utilizas tu propio rollback ejecutándose para que se pueda reversar? ¿O qué es lo que sucede en este ejemplo de lo que me comentaste de la parte de pago? Si sucede un ok. error en uno de esos pasos, ¿cómo haces el rollback? Bueno, el rollback tiene algunas variantes, digamos, pero digamos que lo importante en este proceso es que, vamos a ver, es que aquí casi no fallan ni los procesos, pero quería mostrarte un proceso que falla. Déjame ver si lo vemos por acá, en este otro. Porque cuando falla un proceso, aquí casi ya no, es decir, ahí aplica
la gobernabilidad del GPX. Es decir, el GPX, y eso es un factor importante, aquí hay bastantes que están fallando. Entonces, por ejemplo, todos estos que ves que están encerrados en círculo rojo fueron procesos que fallaron. Entonces, aquí, él dice exactamente dónde se produce el problema. Es decir, él va todo bien, aquí perfecto, pero crash, aquí hay un error. Y entonces, él te da la lista de elementos. Entonces, por ejemplo, en este caso, si vemos, el usuario no tiene permisos para consultar sus datos. Es decir, parece que se le venció la cuenta al usuario. La cuenta que estábamos usando se le venció. Entonces, esto es un ambiente de desarrollo, ahí es normal que eso suceda. Entonces, aquí lo que sucedió, lo podemos ver, pero lo interesante es que esta gobernabilidad me permite saber exactamente qué sucedió. Y entonces, de acuerdo a lo que sucede, podemos ver cómo manejarlo. En este momento, digamos, el GPX no maneja un rollback automático sobre la interoperabilidad. El rollback toca hacerlo, es decir, toca ver cuáles son los puntos de falla y qué es lo que tendríamos que hacer. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, volviéndole al caso de la municipalidad, digamos, existe el pago. Entonces, pago finca, pago de una finca, entonces existe ese pago. Y el pago se registra, eso es muy importante. El pago se registra, ese registrar pago es y este registrar pago lo que hace es que toma los datos iniciales, consulta el recibo, hace una reconsulta para confirmar, y ahí hay todo un proceso, luego registra el pago en una bitácora. Este proceso lo que nos permite es implementar un rollback posterior. ¿Por qué? Porque cuando este pago se hace y pasa algo, él puede automáticamente invocar una reversión, que es otro proceso. Entonces, en el caso de la municipalidad, hay un rollback general, es decir, cualquier pago, principalmente los pagos, porque es una transacción de pago, cualquier pago que se haga, este proceso le puede hacer rollback, pero basado en una bitácora que tiene en el sistema. Entonces, lo primero que hace es consultar el pago, es decir, porque hay una lista donde quedan todos los pagos que se registran en el Unisys, consultar que el pago efectivamente está en el Unisys, y luego de eso, lo que hace es que hace una transacción de reversión de pago. Entonces, esa transacción de reversión de pago va a revertir el pago y luego también va a registrar la reversión, es decir, para que si la vuelven a ejecutar otra vez, él pueda decir, no, ya fue, ese pago ya no existe, ese pago ya fue anulado, ya fue reversado. Entonces, digamos que este es el esquema general, digamos, normalmente el rollback, digamos, por ser interoperación, si fuera base de datos podría ser, pero como es normalmente interoperando con un sistema, no existe un rollback automático. El rollback tenemos que hacerlo nosotros, es decir, la persona que desarrolla tiene que hacer el rollback. Interpretando el rollback es un flujo que debe ser controlado. Exacto, exactamente. El Ya, rollback excelente, es otro excelente. flujo que va a... Ok, perfecto. Yo creo que con eso ya no hay más dudas, chicos, por acá. No. Por allá en la otra sala, ¿alguna pregunta o todo ok? No, no hay más preguntas. Ya, ok. Yo creo que con eso estaríamos, Jorge. Entonces ya mañana podremos manipular la parte de las consolas. Ok, sí, perfecto. Yo lo voy a Sí. pedir al compañero que lo hagamos en un servidor nuestro, de desarrollo, no sé por qué Sí, no confundió, sabemos lo qué hizo allá. pasó. Igual nosotros vamos a ver qué sucedió en el servidor, porque para ver qué es lo que sucedió. Igual para reportarlo, porque con ese servidor también lo estás trabajando. Ok, perfecto, Jorge. Entonces, cualquier cosa estamos en contacto. Perfecto, bueno, muchas gracias y pura vida. Muchas gracias, Jorge. Ok, hasta luego. Ok, gracias, Pura un vida. abrazo.
Muchas gracias, hasta Buen luego. día. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego.